hermanos. Comenzamos con Marcos capítulo 9. Pueden ubicar allí en sus Biblias. La porción de texto es la que acabamos de leer, versículo 1 al 13. Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. Como bien dijo nuestro hermano Iván, el título de este sermón es Primero la cruz, luego la gloria. Vamos a continuar con esta predicación expositiva de este evangelio. Venimos ya hace varios meses estudiándolo y creo que hablo por la gran mayoría de nosotros. El Señor ha edificado nuestras vidas a la luz de este precioso libro que tenemos allí en el Nuevo Testamento. El tema que vamos a abordar hoy es un episodio sumamente asombroso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la relación de Cristo con sus discípulos, y tiene que ver precisamente con la transfiguración del Señor. Fíjense si será tan importante este relato, este acontecimiento, que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo van a incluir en su narrativa. Son sinópticos porque narran hechos comunes. Vas a encontrar acontecimientos de la vida del Señor en Mateo que van a estar en Marcos y que van a estar en Lucas. Bueno, uno de los tantos hechos importantes de la vida del Señor fue su transfiguración frente a tres de sus discípulos. Vamos a ver que esto fue algo privado que sucedió con un grupo reducido de personas. Cuando nosotros eh, estamos parados de cara a lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que nuestra mente en ocasiones entra en una especie de conflicto. ¿Por qué? Porque nos resulta complejo entender una doctrina tan profunda, pero también tan difícil de entender como la encarnación de Dios en la persona de Cristo. Nosotros sabemos y conocemos a la luz de la Escritura que Jesús era verdaderamente Dios y que Él era verdaderamente hombre. Su humanidad en ningún momento disminuyó o limitó su divinidad y viceversa. La divinidad de Cristo, el hecho de que Él sea Dios literalmente, no le otorgó a Él una serie de poderes sobrenaturales que lo hicieran algo así como una especie de superhombre o superhéroe. Jesucristo era Dios, verdaderamente hombre, era un hombre común y corriente de carne y hueso y todo lo que eso pudiera significar. De hecho, tal vez pudiéramos imaginarnos estar allí en el primer siglo, estar allí en la época de Cristo durante su ministerio terrenal y salvando el detalle de que a esta instancia él ya era muy conocido, pero saquemos, no, vamos a suponer algo, vamos a suponer que nosotros estamos parados allí en ese momento, no conocemos a Cristo, no conocemos su fama, no podríamos distinguir de 13 hombres quién era Jesús, porque él era un hombre como el resto de los discípulos. No había nada, ninguna extravagancia que lo hiciera diferente del resto. Sin embargo, nosotros sabemos que él en ningún momento dejó de ser Dios, hermanos. La gloria de la divinidad de Cristo estaba escondida por su humanidad hasta que nosotros llegamos a este episodio, hasta que llegamos a Marcos capítulo 9. 6 días atrás de lo que va a ocurrir y lo que vamos a estudiar nosotros ahora en un momento, ustedes recordarán lo que vimos la semana pasada, el Señor está teniendo un encuentro, un diálogo con sus discípulos y Él está preguntándoles a ellos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Él recibe allí una serie de respuestas, pero nuestro querido apóstol Pedro, Él va a dar allí la respuesta de las respuestas. Jesús, ¿quién es? Es el Cristo, dice Pedro. Tú eres el Cristo. Y si nosotros miramos el relato que hace Mateo, por ejemplo, que es un poco más extenso, más detallado, la afirmación que está haciendo Pedro, vamos a encontrar que, por ejemplo, en capítulo 16, versículo 16 de Mateo, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, y Mateo va a agregar, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, fíjense, la declaración del Señor, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia de la cual el Señor está hablando, esa iglesia que nuestro glorioso Señor Jesucristo levantaría, tendría como fundamento, como base principal, la verdad que el apóstol Pedro está declarando, la verdad que el apóstol Pedro acaba de revelar. ¿Y cuál es esa verdad? Tú eres el Cristo. Jesús verdaderamente es el Cristo. Jesús es ese Mesías que fue anunciado, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué hizo ese Dios viviente? Vino a este mundo como un hombre para morir en una cruz por nosotros. Esa es la base fundamental sobre el cual se levanta la iglesia del Señor Jesucristo. Pero eso que a nosotros nos parece algo cautivante, que nos asombra, eso que nosotros hemos abrazado, ese glorioso mensaje que pone a Cristo en este mundo con el objetivo de ir a la cruz y morir en lugar de pecadores como nosotros, eso en esta instancia de la vida de los apóstoles es un problema, porque la mente de ellos ahora entra en conflicto, porque a partir de esta declaración que Pedro va a hacer de Cristo, él por primera vez va a comenzar a hablarles a ellos de su muerte y de su resurrección. Y eso va a significar para ellos confusión. Ellos van a estar allí alarmados y vamos a ver la reacción que va a tener en nuestra escena, en nuestro texto, precisamente el apóstol Pedro. Fíjense que en el verso 31 de Marcos 8, el capítulo anterior, el Señor les habla de que Él tiene que ir a Jerusalén y morir, pero Él va a resucitar al tercer día. Pero Pedro no puede con su genio, hermano, y miren lo que hace. Versículo 32 de Marcos 8. Mientras hablaba abiertamente de eso con los discípulos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, mientras hablaba de que Él iba a morir y también iba a resucitar, dice, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Vos podés tener noción y el peso que están teniendo las palabras de Pedro? Él está corrigiendo en cierta manera al Señor. La Reina Valera 60 dice, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. El texto paralelo allí en Mateo 16. ¿Vos te das cuenta de lo que Pedro está haciendo? Él está queriendo evitar que el Señor vaya a la cruz. Hace un momento, él estaba haciendo una declaración gloriosa, asombrosa de la naturaleza, de quién es Cristo. Y ahora él está diciendo la barbaridad más grande que una persona que está frente al Señor, que puede palpar al Señor, que puede escucharlo, que vive con el Señor, puede decir. La barbaridad más grande. Él quiere evitar que Cristo vaya a la cruz, hermano. Pedro no podía entender que la cruz no iba a ser el final de su maestro, el final del Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo iba a resucitar al tercer día. Cristo iba a ascender a los cielos. Y posteriormente Cristo iba a volver, Él iba a regresar en la gloria de su Padre, como bien lo dice Mateo 16, capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pedro no podía comprender el hecho de que su maestro tenga que morir, no cruz. Pedro estaba proponiéndole al Señor, le estaba reconviniendo, dice otra traducción, quería evitar que el Señor vaya y sufra en la cruz. Pedro estaba proponiendo gloria sin cruz. Y el plan de tener gloria sin cruz es un plan que nace en el corazón y en la mente del mismo Satanás. Por eso, en el capítulo anterior, el Señor lo va a reprender duramente a Pedro. Ese era un plan nacido en el mismo infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque el glorioso evangelio de las Escrituras nos habla a todos y cada uno de nosotros que primero viene la cruz y después la gloria. Por eso el Señor comienza a hablar en esos términos en el capítulo anterior y comienza a hablar en términos de que cada uno debe tomar su cruz y seguirme. Esa era la lección que los discípulos necesitaban aprender en ese momento. Era una lección que ellos necesitaban comprender por todo lo que iba a venir, por todo lo que iba a acontecer en el futuro en sus vidas.
¿Y saben qué? Esa es la lección que nosotros necesitamos aprender, que nosotros necesitamos profundizar. ¿Y cuál es esa lección? Primero la cruz, como el título del sermón, luego la gloria. El Señor está teniendo ese diálogo con sus discípulos, pero en ese contexto que yo le estoy planteando, el Señor va a hacer una declaración asombrosa y ya va a comenzar a preparar a estos hombres para lo que va a venir, que es la transfiguración. Miren la declaración que el Señor hace, ahora sí, en nuestro texto, el texto, en la porción que vamos a estudiar, Marcos 1:9, perdón, Marcos 9:1. Fíjense la declaración del Señor. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay algunos de los que están aquí entre nosotros. Fíjense que el Señor se está refiriendo de manera particular a tres hombres y el mismo texto lo declara. Hay tres hombres que están allí y son los tres hombres que han estado en episodios concretos y puntuales de la vida del Señor. No tenemos tantos detalles de por qué de repente estos tres hombres forman parte del círculo íntimo del Señor, pero lo hemos visto en ocasiones clave en los acontecimientos de la vida de Cristo. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo, a Juan. Esos son los hombres. Estos tres hombres están a punto de tener un destello de la gloria que Cristo tiene como Dios y como Rey, y que esa gloria sería manifestada cuando Él regrese en la gloria del Padre, como dice Mateo. Estos hombres están a punto de contemplar la gloria de Cristo, gloria que será revelada en su segunda venida. 6 días después de este diálogo que Él tiene, donde prepara el camino hacia la transfiguración y va a decirle a alguno de ustedes, vendrá conmigo, algunos de ustedes, fíjense, repito, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, eso es un hebraísmo, es una forma de decir, ustedes no van a morir sin antes ver el reino de Dios venido con poder. El Señor está prometiendo un adelanto, un avance de lo que va a ser su segunda venida. Después de este diálogo, 6 días después, Él va a tomar a estos tres hombres. Dice el verso 2, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Saben cuál es la idea? La apariencia de Cristo se transformó por completo, radicalmente. Esa es la idea. La palabra transfiguración tiene su origen en una palabra muy importante, muy interesante que nosotros conocemos, que es metamorfosis. Literalmente, el Señor Jesucristo tuvo un cambio radical en su forma, en su rostro. Lucas va a decir lo siguiente: la apariencia de su rostro se hizo otra, Lucas 9:29. La lenguaje actual de ese pasaje va a decir, su cara cambió de aspecto, su cara cambió radicalmente. Estos tres hombres que forman parte del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, por unos minutos, por un tiempo que no sabemos cuánto, pero sabemos que no fue muy largo, ellos están contemplando la gloria y la divinidad de Cristo, hermanos. Y no solo eso, sino que ellos están teniendo un adelanto, como le dije antes, de lo que va a ocurrir cuando, en la segunda venida de Cristo, cuando todos le vean venir en la gloria del Padre con sus santos ángeles. ¿Por qué? Porque la transfiguración es eso, hermanos. Para aquellos que toman nota, apunten allí, la transfiguración es un avance, es un anticipo de la segunda venida de Cristo, basándonos en lo que va a decir Mateo, como lo leímos antes, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y estos tres discípulos están presenciando nada más y nada menos que la gloria de Cristo. Ellos están recibiendo una revelación, hermanos, de la verdadera naturaleza de Jesús. Ellos están delante de Dios, nada más y nada menos, delante del Dios de toda gloria. Versículo 3, y sus vestidos, los vestidos de Cristo, dice, se volvieron resplandecientes, muy blancos. Fíjense los detalles que agrega Marcos, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esta escena que Marco está describiendo aquí, hermanos, es muy parecida a una escena que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34. En Éxodo 34 lo vamos a ver allí
a uno de los personajes principales de la historia judía, que es Moisés. Él va a subir al monte Sinaí, dice el texto de la Escritura, para encontrarse con Dios. Y fíjense este detalle, Éxodo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjense el testimonio de la palabra. La piel de Moisés resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque él había estado en la presencia misma de Dios. Marcos 9, nuestro texto, y Éxodo 34 son escenarios similares, pero hay una gran diferencia. Podemos ver allí algunos detalles muy parecidos, pero hay una gran diferencia, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés está reflejando la gloria de Dios. ¿Y querés un ejemplo de ello? La luna refleja la luz de quién? Del sol. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Es lo que está pasando con Moisés. Pero en el monte de la transfiguración, donde está el Señor con sus discípulos, Cristo les mostró su propia gloria a ellos. Por un instante, nuestro Señor Jesucristo permitió que su humanidad, su carne humana, no oculte el brillo de la gloria divina. Por un momento, eso que ocultaba su gloria fue hecho a un lado y ellos pudieron contemplar la gloria de Cristo. Lo que ocurrió allí en el monte de la transfiguración no fue que vino una luz del cielo y se posó sobre Jesús, sino que una luz potente emanó de su cuerpo. Esa es la idea, su rostro resplandeció como el sol, dice Mateo 17:2. Marcos dice, sus vestiduras fueron blancas como nunca antes se ha visto algo tan puro, tan brillante, tan sobrenatural, esa es la idea. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, el autor de Hebreo en el capítulo 1, versículo 2 va a decir, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y acá viene lo medular, hermano, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Fíjense, el autor de Hebreo está diciendo que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen misma de su sustancia. El autor de Hebreo está revelando la naturaleza misma de Cristo. ¿Y saben qué? Estos tres hombres que están allí con el Señor están presenciando exactamente eso, en el monte allí de la transfiguración. Años más tarde de este acontecimiento, el apóstol Pedro va a escribir allí su segunda carta y en el capítulo 1, versículo 16 va a decir, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está diciendo, nosotros no les enseñamos, no les comunicamos el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo porque lo hemos leído en una historia de cuento, de fábula, sino que hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjate al punto que marcó la vida de Pedro este acontecimiento. Fuimos testigos oculares, dice la Biblia de las Américas, ¿de qué? De su majestad. Vimos su majestad, su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Te das cuenta cómo impactó en la vida de este hombre este acontecimiento? Juan, que era el otro que estaba allí presente, también va a dejar registro en su evangelio de lo que significó la transfiguración. Él va a escribir lo siguiente en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué vimos? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta experiencia marcó significativamente a estos hombres. Ellos fueron expuestos, hermano, a destellos de la gloria y de la majestad de Dios. Ahora, la pregunta clave en todo lo que estamos estudiando, ¿por qué Jesús llevó a estos hombres para que vieran eso? ¿Por qué? ¿Te acordás? La recomendación, la sugerencia, la exhortación de Pedro. Hay un conflicto en la mente de ellos. La fe de ellos aparentemente está confusa. Entonces lo que el Señor está haciendo con la transfiguración allí delante de ellos es confirmar y fortalecer la fe de estos hombres. El Señor está fortaleciendo la fe de ellos, que todavía no eran capaces de entender lo que Jesús había dicho en ese diálogo allí
hace 6 días atrás. El Señor ahora está fortaleciendo la fe de estos hombres. ¿Vos te acordás del conflicto que hay en la mente de ellos? ¿Cómo puede ser que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que al mismo tiempo tenga que morir en una cruz? Ese es el conflicto en la mente de ellos. Ellos no pueden entender, especialmente el apóstol Pedro. Él no puede comprender que su maestro, su Mesías, sea el Hijo del Dios viviente y vaya a morir en una cruz. Eso no es aceptable, de ninguna manera. ¿Y saben qué? Ahí aparecen en escena dos personas en nuestro texto. Dos personajes gloriosos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes aparecen en escena? Versículo 4. Y le apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Marcos lo relata como si fuera algo normal. O cuando lo lees así, muy por arriba, parece lo más natural del mundo, ¿no? El Señor se transfigura, muestra su gloria allí, y ahora aparecen allí en escena Moisés y Elías. Qué lindo, ¿eh? Parece tan fácil, parece tan simple. Pero la pregunta es, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no aparecieron los otros héroes del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Por qué estos hombres? ¿Sabes por qué fueron Moisés y Elías puntualmente aquellos que el Señor determinó que estén allí en ese monte de la transfiguración? Tenían que ser Moisés y Elías porque estos dos hombres representan dos grandes divisiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son esas dos grandes divisiones que encontramos en el Antiguo Testamento? La ley y los profetas. La ley y los profetas. A través de Moisés, Dios va a revelarle al pueblo de Israel en el monte Sinaí su ley. El agente humano va a ser Moisés. Moisés fue el líder más honrado en la historia de Israel. Acuérdense, estos discípulos son judíos, judíos puros. Ellos saben que por alguna razón están esos hombres allí dialogando. A pesar de su confusión, ellos saben que por algún propósito puntual el Señor está allí teniendo ese diálogo con ellos. Moisés, repito, fue un líder muy honrado en la historia de Israel. Moisés es considerado el dador de la ley. La ley la dio el Señor claramente, pero él fue el instrumento que Dios usó. ¿Y quién fue Elías? Elías es considerado como el guardián de esa ley, porque Elías fue un precursor allí entre los profetas y él luchó vigorosamente. ¿Para qué? Para que el pueblo se someta, se sujete a la ley de Dios. Elías fue el primero en una línea de profetas que Dios envió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que llamó al pueblo continuamente, una y otra vez, al arrepentimiento y la fe. ¿Y nosotros qué sabemos, hermano, con todo el canon bíblico completo hoy? Que la ley y los profetas, ¿a quiénes apuntan? ¿A quién apuntan? A una persona, que es a Cristo. Entonces se va aclarando más el panorama y se va entendiendo por qué estos hombres están allí en el monte de la transfiguración, hablando con el Señor Jesús en presencia de estos tres discípulos. ¿Ustedes se acuerdan la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con otros dos discípulos que iban camino a Emaús? El escenario, para que todos recordemos, el Señor muere crucificado, al tercer día resucita, y de repente hay dos testigos que están, dos discípulos que están yendo camino a Emaús y Él se le aparece, y ellos no lo pueden reconocer. Y el Señor va a decir algo muy impactante allí en Lucas 24-25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y fíjense la pregunta incisiva que el Señor hace. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos estaban consternados porque el Cristo, el Mesías, había muerto. Y el Señor le está diciendo, ¿acaso no era necesario que Cristo, que vaya a la cruz y que muera allí, que padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Fíjense, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Le está declarando en toda la escritura lo que de él decían. El Señor le está predicando, el Señor se está predicando a sí mismo. Esa sería la idea con estos discípulos que él está acompañando allí camino a Maús. Presten atención, hermanos, quiero que pongan su mente acá. Quiero que miren cómo termina el Antiguo Testamento. Yo quisiera leerles a ustedes y quiero que escuchen atentamente los versículos que el profeta Malaquías va a tener allí, va a esbozar, él va a profetizar algo y se va
a cerrar allí el Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Si miramos Malaquías capítulo 4, versículo 4, vamos a leer que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y dice el versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De esa forma concluye el Antiguo Testamento, hermanos, llamando a los judíos a prestar atención a qué cosa, a la ley de Moisés. Pero al mismo tiempo, en ese llamado de atención que el Señor está haciendo, al mismo tiempo aparece allí una promesa rara. ¿Por qué? Porque dice que Dios va a enviar al profeta Elías. ¿Qué profeta Elías? Porque Elías había muerto hace miles de años. Sin embargo, el Señor dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el final de los tiempos, el final de la historia, donde Cristo vendría en gloria. A ese lugar apunta esta profecía. Esta era una profecía, hermanos, sumamente conocida por el pueblo judío. Ellos sabían que había una conexión entre la llegada del Mesías para establecer su reino y la aparición del profeta Elías. Todo estaba conectado con qué cosa? Con el día del Señor grande y terrible. Todo judío sabía esto. Cualquier judío era instruido en estas verdades. En la mente de esos tres discípulos, en la mente de esos tres hombres que están allí contemplando la gloria de Cristo y contemplando este diálogo que el Señor tiene con Moisés y Elías, la presencia de Elías en el monte de la transfiguración solo podía significar una cosa en la mente de esos hombres que estaban allí. Se estaba comenzando a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. ¿Respecto a qué cosa? Respecto a la llegada del Mesías. Entonces, el reino de Dios tiene que estar cerca. El reino de Dios tiene que estar a punto de ser establecido en la ciudad de Jerusalén. Eso era lo que esos judíos estaban pensando, lo que esos discípulos estaban pensando. Acuérdense que ellos tienen un conflicto en sus mentes. Ellos están confundidos. ¿Por qué están confundidos? Porque ellos están viendo a Elías, ellos están esperando el establecimiento del reino de Dios, pero Jesús sigue hablando de morir en Jerusalén. Ellos todavía no pueden conectar los puntos entre la muerte de Jesús y el establecimiento de su reino. Y la pregunta clave es, ¿de qué estarían hablando Moisés y Elías con Jesús? ¿De qué estarían hablando? Porque Marco no lo dice. Marcos simplemente los nombra, los pone en escena a estos hombres, pero Lucas sí lo dice. En el texto paralelo, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 30, él va a decir, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de su partida, de la partida de Cristo, que Jesús iba a cumplir ¿dónde? En Jerusalén. La lenguaje actual dice, me encanta esta traducción, hermano. Miren el nivel de detalle que da. Hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y de su partida. Esa palabra partida tiene su origen en una palabra que se traduce como éxodo. Ellos están hablando del éxodo que el Señor iba a hacer posterior a su muerte y resurrección a la gloria del Padre. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús al transfigurarse era preparar a estos hombres para su muerte, mal que les pese a ellos, mal que ellos no entiendan tal vez lo que es todo eso significaba. Ellos están teniendo un adelanto de la cruz y de la gloria de Cristo en un mismo momento, en un mismo acontecimiento, en un mismo lugar. La gloria del Señor desplegada, pero en ese contexto se está hablando de cruz, porque Moisés y Elías están hablando con el Señor de su partida, de su muerte en Jerusalén. Aquel que fue revelado en la ley y en los profetas del Antiguo Testamento tiene que dar su vida en la cruz. Eso es lo que ellos están presenciando. Tiene que dar su vida en la cruz para posteriormente entrar en la gloria
del Padre. No gloria sin cruz. Ese es un plan que nace en el mismo corazón del infierno. Primero la cruz y luego la gloria, hermanos. Por esa razón están Moisés y Elías allí presentes y no otro de los héroes del Antiguo Testamento. Lo que estos hombres están haciendo, la presencia de estos dos hombres claves, significativos en el Antiguo Testamento, lo que están haciendo ellos es confirmar todo lo que encontramos, ¿dónde? Desde Génesis 1 hasta Malaquías 4. La presencia de estos dos hombres lo que está haciendo es confirmar todo lo que se revela en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿qué encontramos desde Génesis 1 hasta Malaquías 4? ¿Qué es lo que se revela en el Antiguo Testamento? Se revela la promesa de un glorioso Salvador, hermano, que tenía que hacerse débil para vencer. Se revela la promesa de un glorioso Salvador que tenía que venir a este mundo a sufrir, a padecer. Él tenía que morir para darnos vida a nosotros, para que nosotros verdaderamente podamos vivir. Él tenía que recibir sobre sí mismo todo el peso de la ira justa de Dios. ¿Para qué? Para pagar nuestra propia deuda, para pagar nuestros propios pecados y miserias, para pagar esa deuda que vos y yo teníamos con la justicia de Dios. Todo eso se revela ¿dónde? Desde Génesis 1 hasta Malaquías 4. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas apuntan a un solo lugar, a Cristo. Con todo esto que yo te dije, vos debes pensar, bueno, quedó claro en la mente de los discípulos. Pero acordate que nosotros estamos leyendo el diario del lunes. Nosotros, 2000 años después, estamos eh, escudriñando las Escrituras. Y somos críticos con los discípulos, pero la realidad es que nosotros no somos muy diferentes a ellos. Y ahora vamos a hablar de eso en un momento. Pero llegamos a esta instancia de nuestro pasaje y nosotros pensamos, bueno, ya está claro, a estos hombres les cayó la ficha. No, hermanos. Por más increíble que te parezca, ellos todavía no pueden entender. Ellos todavía no pueden entender lo que está sucediendo. Marcos 9, versículo 5, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban aterrados, estaban espantados, dice la Reina Valera 60. La lenguaje actual dice, Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el apóstol Pedro, lo impulsivo? A hablar sin pensar. No entendía en ello. Él estaba encantado, él estaba anonadado de lo que estaba sucediendo y de lo que él estaba presenciando. Lucas nos va a dar un detalle de este acontecimiento. Lucas 9, versículo 33 dice, cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, ahí Pedro va a decir todo lo que nosotros vemos en Marcos. Señor, qué bueno que estamos acá, preparo 3 enramadas, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer. Pedro está observando que Moisés y Elías están yendo, entonces él propone armar esas enramadas. ¿Qué es una enramada? Imagínense, están en una montaña, él lo que propone es armar allí una especie de choza improvisada para refugiarse y quedarse ahí. Tan humilde el apóstol Pedro que él quería preparar para Moisés, Elías y Jesús. Él estaba a la intemperie, pero él quería que estén ahí, quería quedarse. Esa es la idea de enramada. Él quería celebrar en ese momento. ¿Qué quería celebrar en ese momento? Elías, el Mesías, ya está. Se establece el reino. ¿Para qué vamos, que vamos a ir a Jerusalén a morir en la cruz? No, vamos a bajar del monte y vamos a ir a reinar con el Mesías. Por eso él quiere celebrar, hermano. Es un momento clave. Él está queriendo celebrar el reino de Cristo. ¿Con quién? Con Moisés y Elías. Pero otra vez, hermanos, otra vez, lo que hay detrás de esa idea de Pedro es evitar el sufrimiento de la cruz. Pedro está queriendo evitar el sufrimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa idea de celebrar y de quedarse allí otra vez es la misma de antes, gloria sin cruz. Pero no es así, hermano, porque el Evangelio de Cristo propone lo inverso, primero la cruz, después la gloria. Él está viendo que Moisés y Elías se están yendo
Y el sueño de ver el reino de Dios establecido se está esfumando. Él ve que estos hombres se van y con estos hombres parece ser que se va su sueño de establecer el reino de Dios. Él no está entendiendo que Jesús debía ir a la cruz, hermanos. Y acá viene lo que les decía antes. No nos escandalicemos, no nos rasguemos las vestiduras, no nos rasguemos, hermano, porque nosotros muchas veces somos como Pedro. Muchas veces nosotros queremos los beneficios del Evangelio, nosotros queremos los beneficios del reino, pero no queremos el camino a la cruz. Nos resulta chocante esta idea de tomar la cruz y seguir a Cristo. Nosotros muchas veces queremos gloria sin cruz, como el mismo apóstol Pedro. Por eso es que este tipo de iglesias en las cuales estamos nosotros no son tan populares en el día de hoy, en el mundo evangélico contemporáneo. ¿Por qué? Porque la gente busca la gloria evitando la cruz. Por eso que no somos populares y no se llena de tanta gente acá. Publicamos los sermones y bueno, ves que ¡puf!, se llena de personas. No, la gente busca la gloria evitando la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la cruz te pone en evidencia. La cruz pone en evidencia quién sos vos realmente. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Hijo de Dios tuvo que venir y morir en esa cruz por un miserable pecador como vos y como yo. La cruz nos pone en evidencia a todos. ¿Pecador? Eso es transgresor decir algo así. Es contracultural hablar de pecado. No está bien hablar de pecado hoy en día. Y permítanme una redundancia, es pecado hablar de pecado en algunos contextos, en algunas iglesias. Pero el Salvador que se proclama en el verdadero evangelio priorizó la cruz, hermanos. Luego la gloria. ¿Y vos pensás que a aquellos que le siguen a él va a ser diferente? No. Primero la cruz, hermanos, después la gloria. Y lo que Pedro estaba haciendo sin saber, sin pensar lo que decía, era distorsionar por completo lo que el Evangelio realmente ofrece. Pedro estaba sin saberlo, distorsionando lo que el Evangelio ofrece, hermano. Y la pregunta, ¿cuál es el mayor y el más grande beneficio que el Evangelio nos ofrece? ¿Cuál es el más grande beneficio que Dios nos ofrece en el Evangelio? Hay muchas personas que piensan y creen que el más grande beneficio que Dios puede ofrecerle al hombre a través del Evangelio es una vida sin complicaciones, una vida cómoda, una vida marcada por la prosperidad, por la salud, por el éxito, por el triunfalismo, la tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez alguno más espiritual piensa que el mayor beneficio que Dios nos ofrece en el Evangelio es el perdón de nuestros pecados. Quizás alguno de ustedes está pensando, bueno, es el perdón de mi pecado, del hecho de estar a cuentas con Dios, y eso está bien, pero el perdón de tus pecados es el medio, no es el mayor y más grande beneficio, es el medio a través del cual nosotros podemos obtener de parte de Dios el mayor beneficio del Evangelio. Repito, el perdón de nuestros pecados es el medio a través del cual yo puedo obtener el mayor beneficio del Evangelio. ¿Y qué puede ser mayor que el perdón de mis pecados? Cristo mismo, hermanos. Nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es el beneficio más grande del Evangelio. Lo que el Evangelio ofrece es tener comunión con Dios. ¿A través de quién? A través de la persona de Cristo. Lo que el Evangelio ofrece es restaurar ese vínculo con Dios que fue roto por causa de nuestro pecado, hermanos. El gran beneficio del Evangelio, repito esto, es Cristo mismo. Nunca olvides eso. Nunca olvidemos eso, hermano. No importa si estamos en el monte de la transfiguración, rodeado de gloria, o si estamos en el valle de la aflicción. Si vos tenés a Cristo, lo tenés todo. Esa es la idea. Si vos tenés a Cristo, lo tenés todo.
Lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo. Jamás me acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo, dice Pablo, me es crucificado a mí y yo al mundo. La verdadera gloria, hermano, no depende del lugar, del momento, de la circunstancia. Si estoy, repito, en el monte de la transfiguración o estoy en el valle de la aflicción, la verdadera gloria depende de estar con Jesús donde sea que yo esté, de tenerlo a Cristo conmigo como mi Señor y mi Salvador. ¿Y saben qué es lo más triste de nuestra vida? Por eso no debemos escandalizarnos, porque muchas veces somos como los discípulos. A veces nosotros nos olvidamos de eso, hermano, y sustituimos lo más valioso que tenemos, que es Cristo, con otras cosas. Y de repente cosas comienzan a ocupar un lugar por encima de Cristo. ¿Y saben lo que hace Dios para nuestro bien? Nos coloca, mal que nos pese a nosotros, en circunstancias difíciles, en circunstancias muchas veces dolorosas. ¿Y saben por qué Dios hace eso? Para mostrarnos una vez más que Cristo es suficiente, que en Él estamos completos, hermanos. Jesús es tu única esperanza. Él debe ser tu único consuelo. Jesús es todo lo que vos y yo necesitamos. Amén. Amén, hermano. Amén. Muy bien. Así me gusta. Jesús es todo lo que necesitamos, hermano. Versículo 7 de nuestro texto. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Fíjense lo que está ocurriendo allí en ese versículo. Es similar a lo que ocurrió o a lo que aconteció en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, en este escenario, el Señor está diciendo, Él es mi hijo amado, a Él oíd. Fíjense cómo Marcos nos está mostrando que Jesús llena por completo el corazón del Padre. Entonces, ¿cómo Él no va a ser todo para mí? ¿Cómo Él no va a ser el mayor y el más grande beneficio del Evangelio? Si llena por completo el corazón del Padre, ¿cómo no me va a llenar a mí, hermanos? Ese es el planteo. Él es el Hijo amado, dice Marcos, en quien el Padre tiene toda su complacencia. Y ahora, en nuestros pasajes, Dios está dando testimonio de que su Hijo amado debe ser oído, Él debe ser escuchado. ¿Por qué? Porque Dios lo está señalando ahora a su Hijo amado como la revelación final, hermano. Dios está diciendo, escuchen ahora a Jesús. Ellos levantan la vista, ya no está más Moisés y Elías, ahora está Cristo solo. Y aparece el testimonio del Padre, escuchen a Jesús. ¿Y la idea cuál sería? Porque Moisés y Elías testificaron acerca de él. Ahora escúchenlo a él. La ley y los profetas apuntaban a él. Ahora mírenlo a él. Él es mi hijo amado. Mi corazón se contenta, se complace en él. Óiganlo, escúchenlo. Y vuelvo a lo de antes. Vos decís, bueno, ahora sí, entendieron. Ahora sí está claro el panorama. No, hermano. Nos volteamos la cabeza. No, hermano. Aunque les parezca increíble, los discípulos todavía no entendían. Marcos 9, versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí. Bueno, algo bueno hicieron. No salieron a vociferar lo que ellos estaban presenciando, lo que presenciaron allí, sino que guardaron la palabra. Pero ¿qué hicieron después? Discutían, ¿qué sería eso de resucitar de los muertos? ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Ellos están confundidos, siguen confundidos. Ellos están asombrados, no pueden conectar Mesías, el reino de Dios, la gloria de Cristo, con la muerte, con resurrección. Los discípulos saben lo que es resucitar, hermano, porque ellos lo vieron a Jesús resucitar un muerto. Ellos no tienen un problema conceptual con la palabra resurrección.
Lo que ellos no pueden entender es lo de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque para que alguien resucite, ¿cómo tiene que estar? Casi muerto. No, tiene que estar muerto, literalmente. Y ese es el conflicto en sus mentes. A ellos les resulta difícil aceptar que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tenga que ir a morir en una cruz. Por eso no entienden, ellos están discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Versículo 11. Fíjense el planteo que llevan ahora al Señor. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En todo este diálogo, por primera vez están haciendo un planteo que podríamos decir es coherente, una pregunta razonable, por decirlo de alguna manera. Los discípulos están conectando ¿qué cosa? La profecía que nosotros leímos antes. ¿Cómo cierra el Antiguo Testamento? Con Malaquías capítulo 4, versículo 4. Ellos en sus mentes, como yo le dije, esa profecía era conocida por todo el pueblo judío. Ellos en sus mentes sabían, por eso dicen, los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero. Ellos están conectando lo que ocurrió, lo que están presenciando con la profecía de Malaquías 4 y el establecimiento del reino del Mesías. Cristo es el Mesías prometido. Ahora acabamos de ver a Elías. ¿Para qué seguir insistiendo con la muerte? ¿Para qué seguir insistiendo con la cruz? Si ya fue dicho por los escribas, fue enseñado por los escribas que era necesario que Elías venga primero. Elías ya vino, ya está, lo vimos, lo escuchamos hablar con Cristo. En la mente confundida de los discípulos, todo encajaba perfecto. Ellos tenían que ir a Jerusalén a reinar. Ellos tenían que bajar del monte de la transfiguración e ir a establecer el reino de Dios, no ir a ver a morir a Jesús. Versículo 12, respondiendo él, fíjense el Señor, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Fíjense, Jesús está confirmando la profecía de Malaquías 4 en cuanto a la aparición de Elías, como el preámbulo de la llegada del Mesías. Pero lo que ellos están olvidando es que también está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido a nada, sea reducido a la nada, sea desfigurado, como dice allí Isaías 53. Ellos están obviando, se están olvidando de esa profecía. Eso también estaba allí declarado, revelado, profetizado en el Antiguo Testamento. El Mesías tenía que sufrir. Y eso lo vemos desde el minuto uno en la promesa del Salvador. ¿Y dónde se halla la promesa del Salvador? En Génesis 3:15. Desde el minuto uno nosotros vemos desde la promesa que el Mesías iba a sufrir, iba a ser aplastado, iba a ser golpeado, iba a ser picado, dice allí, por la serpiente. Pero esa serpiente iba a ser herida gravemente. El Salmo 22, en el Antiguo Testamento, allí, el Mesías iba a venir a reinar con poder político, militar. No, iba a sufrir, iba a padecer. Isaías 53. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que el siervo sufriente del Señor no iba a venir de vacaciones a este mundo, iba a venir a sufrir, por eso es el siervo sufriente. En el verso 13, el Señor dice que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron. Eso se cumplió en la persona de Juan el Bautista, hermanos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Y dice la Escritura que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:16. Y hará Juan el Bautista que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense, Lucas está hablando de Juan el Bautista, que él va a ir en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver, ¿qué cosa? Los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? Está citando el versículo 17 de qué profecía? De Malaquías 4. Elías claramente vino en la persona de Juan el Bautista, hermano, pero de ninguna manera pienses
que Elías se reencarnó. No, eso es diabólico, eso no existe. No, sino que Juan el Bautista tuvo un ministerio con matices, con singularidades del ministerio de Elías. Por eso el Señor mismo va a declarar que ese Elías de la profecía de Malaquías 4 es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11:13. Juan el Bautista es ese Elías. Y la pregunta del millón, ¿qué hicieron los líderes religiosos de la nación de Israel con Juan el Bautista? Lo mismo que hicieron con el Mesías. Lo mismo que hicieron con el precursor, hicieron con el Mesías. Lo rechazaron. Lo rechazaron al punto de matarlo. ¿Por qué? Porque esos líderes religiosos de ninguna manera ellos iban a aceptar un Mesías que obtenga gloria muriendo en una cruz para salvar a pecadores. No, ese no es el Mesías que nosotros necesitamos. No necesitamos un Mesías débil que gane en debilidad. No, por esa razón lo mataron. ¿Y saben qué, hermano? Lo increíble es que al matarlo a nuestro Señor Jesucristo, ellos cumplieron todo lo que estaba profetizado, sin saberlo. Ellos cumplieron todo lo que se decía de Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero los discípulos del Señor eran cabeza dura, pero no eran como los líderes religiosos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Jesús. Aunque no lo entendieron del todo, lo que Él les enseñaba, no podían entender el significado espiritual de las enseñanzas del Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, en la mente de estos hombres todo comenzó a encajar. Las piezas del rompecabezas se empezaron a unir posterior a la resurrección de Cristo. Amén. Conclusión, hermanos. Conclusión. Yo quiero robarles o pedirles unos minutos más de atención y quiero poner sus mentes en las palabras que va a decir nuestro querido apóstol Pedro. Vamos a hacerle justicia a la persona del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él, yo les dije antes, este evento marcó su vida y nosotros vamos a ver ya al apóstol Pedro en el pleno cumplimiento de su ministerio, allí escribiendo una carta a un grupo de hermanos que están siendo perseguidos, ellos están siendo asolados por la causa de Cristo. Y fíjate vos lo que va a hacer el apóstol Pedro en su carta para con estos hermanos. Segunda de Pedro 1:12. Permítanme, voy a leer la lenguaje actual. Fíjense cómo Pedro va a hacer referencia al monte de la transfiguración. Versículo 12, lenguaje actual. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, dice Pedro, creo que es mi deber recordarles todo esto. Versículo 14, nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Versículo 16, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor, dice Pedro. La Reina Valera 60 dice, vimos su majestad. Nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo en la montaña sagrada oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Qué hermoso texto, hermano. Qué hermosa palabra. Muy contento con Él. Dios complaciéndose allí de su Hijo. Pero acá viene el punto, hermano. Lo que Pedro está haciendo con estos creyentes que están sufriendo y que están siendo perseguidos es fortalecer la fe de estos destinatarios. Esta carta va destinada a personas que no están en el monte de la transfiguración, ellos están en el valle de la aflicción. Y Pedro está fortaleciendo la fe
de estos hombres y mujeres. Y la pregunta, ¿cómo lo está haciendo? De la misma forma en que el Señor Jesucristo años atrás lo hizo con él. Cómo el Señor fortaleció la fe de ese Pedro allí impulsivo, de ese Pedro inmaduro, de ese Pedro confuso. Cómo fortaleció su fe, dándole un vistazo de lo que iba a ocurrir al final de la historia. Y lo mismo está haciendo Pedro. Pedro está usando la transfiguración para darle un vistazo del poder y de la gloria a estos creyentes que están padeciendo. Pedro está diciéndole en otras palabras, el Señor Jesucristo va a volver, hermanos. Él va a establecer su reino. ¿Y saben qué? Ahí sí nosotros verdaderamente vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Eso no es un mito, dice Pedro. Eso no es una fábula. Yo fui testigo de su majestad, de su gloria. En el monte de la transfiguración, hermano, como les dije al principio, Pedro recibió un adelanto. Pedro recibió un avance de qué? De la segunda venida de Cristo. Por eso en el verso 1 de nuestro texto que leíamos al principio, cuando decíamos el Señor en ese diálogo está preparando el camino hacia la transfiguración, Él va a decir, ustedes no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con poder. Y eso es lo que presenció Pedro. Y eso es lo que Pedro está usando ahora para fortalecer a estos creyentes. Ellos no solamente fueron testigos oculares de la segunda venida de Cristo en el monte de la transfiguración, hermanos. Ellos escucharon la voz de Dios, atribuirle a Jesús honor y gloria. Es lo que el Señor, es lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes en su carta. ¿Y saben qué, hermano? Esa gloria, ese vistazo, ese adelanto, ese avance de la gloria de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para que ellos pudieran enfrentar las pruebas que le habrían de venir. No iban a bajar del monte e iban a reinar, no, iban a bajar del monte e iban a tener que cargar la cruz, como el Señor le había dicho anteriormente. Ellos iban a tener que sufrir y padecer por la causa de Cristo. Todos ellos murieron martirizados, excepto Juan, hermano. Excepto Juan, que fue aislado, que fue allí a la isla de Patmos. Pero el resto murió martirizado de estos hombres. ¿Te das cuenta el impacto que tuvo ese adelanto de la gloria de Cristo en su segunda venida? ¿Y saben qué es lo maravilloso de todo esto, hermano? Que nosotros no necesitamos presenciar una transfiguración. Nosotros no necesitamos presenciar otra transfiguración. ¿Saben por qué? Por lo que Pedro dice en el versículo 19, sigue diciéndole a estos creyentes, pone la mirada, pone la mente de ellos en la gloria que ha de venir, que fue manifestada y que ellos contemplaron en ese monte. Pero ahora en el verso 19, y eso nos habla a nosotros, hermanos, 2000 años después, tenemos la palabra profética más segura, hermanos. No necesitamos otra transfiguración, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, ¿en qué cosa? En estar atentos, a la cual hacen bien si ustedes están atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, dice Pedro, salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo vuelva en la gloria del Padre con sus santos ángeles, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Lo que Pedro está diciendo es que ese evento, ese acontecimiento de la transfiguración, apunta hacia el futuro, muestra, da una contemplación de la gloria futura, pero al mismo tiempo está poniendo un sello, hermano, de aprobación sobre qué, sobre lo que se reveló en el pasado. Repito, la transfiguración está apuntando hacia el futuro, hacia la gloria que ha de venir, pero al mismo tiempo, con Moisés y con Elías, está poniendo un sello de lo que se reveló en las escrituras del Antiguo Testamento. Y de esa forma el Señor fortaleció la fe de estos hombres, y de esa forma Pedro está fortaleciendo la fe de los creyentes años después, y de esa forma el Señor fortalece nuestra fe 2000 años después, hermano. Y va a seguir haciéndolo hasta que contemplemos su gloria, hasta que contemplemos su venida. La palabra profética del Antiguo Testamento es segura, hermano. ¿Por qué? Porque es revelación de Dios, no es de hombre. Las sagradas escrituras, hermano, contrario a lo que pueda decir un teólogo liberal de nuestras épocas, la palabra de Dios es segura, hermanos, porque es inspiración divina. Pedro sigue machacando la mente de estos hombres. Versículo 20, entendiendo primero esto, segunda de Pedro 1:20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía del Antiguo Testamento
surgió porque algún profeta estaba aburrido, no tenía qué hacer y dijo, me voy a poner a escribir. No, hermano. Dice, no es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repito lo que dije antes, la transfiguración, hermano, confirmó la perfección y la inspiración del Antiguo Testamento. La transfiguración allí en ese monte confirmó la perfección y la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellos vieron un adelanto de la gloria del Mesías, precisamente que esa gloria, ¿dónde se habló? En el Antiguo Testamento. Pero nosotros, hermanos, 2000 años después, estamos en una posición superior, hermanos, superior. Porque cada día de nuestras vidas no necesitamos ir al monte de la transfiguración. Cada día de nuestras vidas nosotros podemos contemplar la gloria de Cristo en las sagradas escrituras, hermano. Vos tenés en tus manos la misma palabra de Dios, que no fue de interpretación privada, sino que fue inspirada por Dios y fue escrita por estos santos hombres que Dios usó, hermano. Podemos contemplar la gloria de Cristo en su palabra. Es la palabra de Dios, es el glorioso evangelio de la cruz, lo único que puede fortalecer nuestra fe, hermanos. Lo único que puede fortalecer nuestro espíritu en medio de qué? De la aflicción, en medio de la adversidad, en medio del dolor. Nosotros ahora, hermanos, ahora en este preciso instante y cada día de nuestra vida podemos ir una y otra vez al Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? ¿Qué vamos a encontrar allí? Allí se nos va a revelar claramente quién es Jesús. En el Nuevo Testamento no tenemos que andar haciendo conexiones como lo hacían antes. Estos hombres profetizaron cosas que tal vez ellos no entendieron. Pero nosotros tenemos el diario del lunes. Nosotros podemos ver las escrituras y podemos entender quién es Jesús. Ahí se nos revela de una forma clara y explícita qué fue lo que Él vino a hacer para salvar a pecadores como vos y como yo. Ese es el espejo en el que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué espejo? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, hermanos. El espejo de la Biblia. Y si vos sos creyente, quiero cerrar con esto, si vos sos creyente, si vos sos un verdadero hijo de Dios, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios te abrió los ojos. ¿Para qué te abrió los ojos? Para que vos puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, perdón. No hay otra forma de contemplar la gloria de Dios, hermanos, sino es mirando a aquel que cumplió por completo con la justicia de Dios, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿A dónde van a estar puestos tus ojos si sos un creyente? Que no sea en la gloria de Cristo, reflejada en las Escrituras. Y si vos tenés en este momento el testimonio de Dios en tu corazón de que Cristo no es tu Señor y tu Salvador, tal vez tenés la convicción de que aún nuestro Señor Jesucristo no es tu Señor y Salvador. Yo quiero que vos te grabes a fuego esto en tu mente. Vos tenés que grabarte lo que Dios el Padre dijo en el monte de la transfiguración. ¿Y qué fue lo que Dios el Padre dijo en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, el Señor Jesucristo te estuvo hablando durante toda esta predicación. A Él oíd. No cierre tus oídos. A Él escuchad. Es imperioso. Es urgente que pongas tu oído, que escuches su voz. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en nadie más que no sea su Hijo. Si Cristo no es tu Señor, a Él escuchá, a Él oíd, porque Él es la complacencia de Dios. Nadie va a poder llegar a la presencia de Dios a menos que vaya amparado, que vaya refugiado en la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Vos querés llegar a la presencia de Dios y estar a cuentas con Él, tenés que estar refugiado en la justicia perfecta de Cristo, creyendo, confiando, descansando. ¿En qué cosa? En la obra de la cruz. En la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque allí Cristo llevó a cabo
el perdón de nuestros pecados. Allí la ira de Dios lo aplastó a él, por un pecador como vos. Él es el Hijo amado de Dios, Cristo Jesús, que puede perdonar todos y cada uno de tus pecados. Todos y cada uno de tus pecados. Él es el Hijo amado de Dios que puede darte el regalo de la vida eterna. Él es el Hijo amado de Dios que puede hacer de vos un hijo amado. Amén.